Ok. Entonces, deformación simple. Dice introducción, el capítulo anterior se dedicó exclusivamente a la resistencia a un material, es decir, a las relaciones entre la fuerza, carga, la superficie y el esfuerzo. Recordemos, fuerza partido área, pues teníamos un esfuerzo. Ahora, en este capítulo se estudia otro gran campo de la resistencia a materiales, los cambios de forma, es decir, las deformaciones que acompañan a un determinado estado de fuerzas. Recordemos que al aplicar fuerzas a nuestros materiales, estos pues van a generar o van a resistir esfuerzos, pero también van a deformarse. Todos los materiales que utilizamos se deforman, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar claros con eso. Un ejemplo claro es un hule, va mucha, o sea, tienen un hule y lo estiran o lo alan hacia afuera. ¿Qué va a pasar? Pues se va a estirar y mientras más fuerza le ponen, más se va a estirar, ¿verdad? Hasta que llega un punto en donde ya se rompe y nos pega el chicotazo, ¿verdad? Pero francamente es lo mismo para los otros materiales. Si agarran una regla, la apoyan en dos extremos y le presionan al centro, pues esta se va a pandear. Y si la presionan más fuerte, van a empezar a escuchar que cruje la regla y que en la parte de abajo empiezan a salir, bueno, abajo y arriba empiezan a salir grietas, que es por las deformaciones que se van generando, ¿verdad? Entonces, pues, más o menos es lo mismo que vamos a estar viendo acá. Entonces dice, aunque se limita al caso de barras cargadas axialmente, o sea, aquí solo nos vamos a quedar con fuerzas normales, ¿verdad? O fuerzas axiales. Sería tensión y compresión, ¿verdad? Los principios y métodos que se desarrollan son aplicables también a los casos más complejos de torsión y de flexión. Pues el ejemplo que les estaba dando de la regla es flexión, que también se puede aplicar esto que vamos a ver acá, solo que es un poco más complejo, ¿verdad? O bastante más complejo. Entonces, en particular, se estudian las relaciones geométricas entre las deformaciones elásticas que, junto con las condiciones de equilibrio y las relaciones fuerza-deformación, permitan resolver los problemas estáticamente indeterminados. Entonces, ya con esto, pues ya empezamos a ahondarnos a los temas estáticamente indeterminados, ¿verdad? Pues este es, digamos, el inicio, ¿verdad? Entonces, tenemos el diagrama esfuerzo-deformación. La resistencia a un material no es el único criterio que debe utilizarse al diseñar estructuras. Frecuentemente la rigidez suele tener la misma o mayor importancia. En menor grado, otras propiedades tales como dureza, tenacidad y la ductilidad también influyen en la elección de un material, pero principalmente es el esfuerzo con la rigidez, bueno, la resistencia, perdón, y la rigidez. Esos son los temas principales, ¿verdad? La resistencia sería en base al esfuerzo y la rigidez a la deformación que pueda tener el material. Estas propiedades se determinan mediante pruebas, comparando los resultados obtenidos con patrones establecidos, aunque la descripción completa de estas pruebas corresponde al ensayo de materiales, pues eso es de otro curso, ¿verdad? Pues no sé si ya están llevando materiales de construcción, mucha, o es el otro semestre. ¿En qué momento llevan materiales ustedes? ¿O no lo llevan todos? Bueno, los civiles al menos, ellos sí lo llevan. Todavía no, es el otro semestre. Bueno, pues todavía no lo están llevando, pero cuando lo lleven van a adentrarse o van a ahondar en este tema que estamos platicando acá, ¿verdad? O sea, aquí solo lo vemos porque es parte de lo que vamos a utilizar, pero no lo vamos a ver específicamente, o sea, no lo vamos a ver tan a detalle, ¿verdad? Sino que solo lo vamos a hacer una pasadita muy superficial.
Entonces, nos dicen que las pruebas completas corresponden al ensayo de los materiales, ¿verdad? O de materiales. Que eso es parte del curso de materiales de construcción. Entonces, pues, que todavía no están llevando. Ahora, examinaremos una de ellas, la prueba de tensión en el acero. En el octavo lo llevamos. ¿De qué es ustedes? Del séptimo. Este curso es del qué semestre? Ese es del sexto. Sexto. Sí, Ah, bueno, en un año entonces. sí. Va, pero ya no tardarán en llegar mucha. O sea, nos estamos adelantando un poquito, pero pues ya van a llegar a eso. Ok, entonces la prueba que nos interesa acá es la prueba de tensión que se realiza en el acero. Esta es una prueba que se hace a barras de acero, ¿verdad? Entonces, dada su importancia y la inapreciable ayuda que proporciona en la introducción de los conceptos básicos. O sea, nos sirve un montón para poder entender bien lo que vamos a trabajar acá, ¿verdad? Consideremos una probeta de acero sujeta entre las mordazas de una máquina de prueba de tensión y observemos simultáneamente la carga y el alargamiento de una determinada longitud de la misma. Entonces, se aparece aquí algo. Bueno, esta sería la probeta, pero no aparece. Bueno, la probeta no es nada más que un pedazo de varilla cortado de cierta longitud a la que se agarra en los extremos y se le aplica fuerza de tensión o se va alando en direcciones contrarias, ¿verdad? Entonces, y se va midiendo la fuerza que se está aplicando, como la barra es de diámetro conocido, entonces se puede calcular el esfuerzo y también se va midiendo la deformación que se va produciendo en esa prometadora o en ese pedazo de varilla. Entonces, esa es prácticamente la prueba o el ensayo de tensión del acero. Los resultados se suelen representar en un gráfico en el que en ordenadas se llevan las cargas y en abscisas correspondientes a los largamientos. Bueno, entonces, en sentido vertical, en la ordenada tenemos no las cargas como tal, porque no nos interesa saber la carga, sino que colocamos los esfuerzos. Y en las abscisas, en el sentido horizontal, colocamos las deformaciones. Pero estas deformaciones también no son deformaciones totales, sino que son deformaciones unitarias. Entonces, esto que tenemos acá, vamos a alargar un poquito. Esta es la gráfica de la prueba de tensión del acero. Este es un famoso diagrama de esfuerzo de formación. Vamos a poner 200. Ok. Entonces, ¿qué nos da este diagrama? Este diagrama tenemos que al inicio de la prueba, en el punto cero, no hay deformación ni esfuerzo aplicado, ¿verdad? Recordemos esfuerzo, fuerza partido área, y la deformación es la deformación total dividido la longitud de la probeta que tengamos. Entonces, si tenemos una probeta de 20 centímetros de largo, entonces ya sabemos la longitud y solo nos quedaría pues eh, ir observando las deformaciones que se van teniendo y ya con eso pues calculamos las deformaciones unitarias, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, aquí el esfuerzo tampoco lo medimos directo, sino que tenemos que hacer un cálculo previo y la deformación unitaria tampoco la obtenemos directa, sino que tenemos que hacer un cálculo previo, ¿verdad? Ok, entonces cuando empezamos a trabajar nuestro ensayo, bueno, si quieren vamos a hacer una cosa por acá, muchachos. Para que lo puedan ver un poquito mejor.
¿Qué pasa? ¿No quiere decir ustedes? Aquí sí. Ok. Vamos a quitar la UI de esta cosa porque... Ok. Entonces, está la máquina acá. Aquí están aplicando la carga en tensión, la fuerza en tensión. Aquí saben o tienen la longitud de la varilla. Aquí se ve la varilla. Estas son las galgas donde se agarra la varilla. O sea, si se dan cuenta, la varilla pasa un poquito más, pero de donde está final o donde se termina de agarrar la varilla al otro punto es la longitud que se va viendo, ¿verdad? Luego, en la parte izquierda se va viendo el esfuerzo y la deformación. Bueno, no sé si es esfuerzo o es fuerza. Fuerza de formación creo que es el que están ploteando acá. Pero al inicio de nuestro ensayo se va generando una parte recta que es la que llamamos zona elástica. Vamos a correr el video. Luego se vuelve una parte horizontal, que es la fluencia, y luego tenemos una parte que ya no es recta, sino que va haciendo curva, que esta es la zona plástica. Entonces, aquí va variando ya en forma no lineal las fuerzas contra las deformaciones. Entonces aquí llegó a un estado máximo. Aquí tiene que haber una restricción en la barra. Están diciendo acá, pues todavía no se ve por lo lejos que está la toma, pero la varilla aquí se va alargando. Si se dan cuenta, en esta parte acá, todo lo que se desplazó ya, en ese punto, hasta que, pues por donde va ahorita la barra, aquí se está viendo, o aquí nos dijeron que en ese punto, y ahí tronó la varilla, ¿verdad? Entonces aquí se está viendo cómo va estirándose, cómo se está reduciendo el diámetro conforme se va alando la varilla, ¿verdad? Y truena, mucha. Aquí está la varilla al final, cómo quedó, ¿verdad? Entonces, aquí lo que nos interesa, pues aparte del diagrama como tal, que eso lo vamos a ver en el libro, vamos a ver también que la deformación que se produce en la varilla, si se dan cuenta, esta zona roja o esta parte roja que está acá, era la longitud inicial de la varilla, acá. Conforme fue pasando el ensayo, conforme se fue cargando, si se dan cuenta, se fue estirando la varilla, ¿verdad? O sea, esta deformación es bastante grande. Si de hecho aquí se puede ver que esta deformación está en centímetros y llega hasta los 12 centímetros. Quiere decir eso que la deformación que se produce en este pedacito de varilla casi que alcanza los 12 centímetros, ¿verdad? Y se va viendo cómo se sigue estirando conforme se va aumentando la fuerza. Miren todo lo que se estira acá, pues son deformaciones grandes. Ya casi llegamos a los 10 centímetros de deformación. Aquí va cayendo, ahí va a tronar la barra. Y prácticamente llegó casi a los 10 centímetros y medio, ¿hora? Ok. Entonces, de los puntos que aparecen en el diagrama, si se dieron cuenta, el diagrama que teníamos en... sí, tiene laboratorio Delfino. ¿Cuándo empiezan y todo el relajo? No me han dicho, pero sí tienen. En cuanto me avisen, yo les digo. Ok, entonces, el gráfico que nos interesa es este acá, que es el diagrama esfuerzo de formación. Si se dieron cuenta en el video que acabamos de ver, tenían la fuerza y la deformación ploteados y el gráfico era muy similar. Pero pues nosotros lo aplicamos con el esfuerzo y con la deformación, ¿verdad? Entonces,
al inicio del gráfico tenemos una parte recta, una parte lineal, que es bien marcada, esa linealidad es bien marcada. Entonces, esta parte acá, desde el límite de proporcionalidad hasta el punto cero, o del punto cero al límite de proporcionalidad, esta es nuestra zona elástica, que es prácticamente donde vamos a estar trabajando nosotros todos nuestros problemas. Luego de este punto del límite de proporcionalidad, llegamos al límite de elasticidad. Todavía tenemos un cachito, digamos, más. Estos dos puntos, la variación es muy pequeñitilla, pero digamos todavía tenemos un cachito más de zona elástica. Luego, si pasamos este límite, ya la barra empieza a entrar a otra zona, o el material empieza a entrar a otra zona, que es una zona elastoplástica, que se le llama, que no es plástica, pero no es elástica, ¿verdad? Luego llegamos al punto de fluencia o de cedencia, que está aquí adelantito. Estos tres puntos, pues en una gráfica real, digamos, en un ensayo real que se hacen, son casi que el mismo punto, ¿verdad? O sea, estos tres puntos que están marcados acá, casi que en la gráfica lo vamos a ver en la misma ubicación. Entonces, por eso a veces, muchas veces, solo venimos y decimos, bueno, el límite de elasticidad o el punto de fluencia o el límite de fluencia, como también se le llama. Entonces, pues porque son muy, muy cerquitilla esos tres puntos, ¿verdad? Entonces, pasados estos puntos de acá, la barra, una vez se le quite, o el material, si se le retira la carga, queda deformado. Si retiramos la carga antes de llegar a este límite de acá, o a estos puntos de acá, si le quitamos la carga, digamos, viene aquí levantando, 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 le quitamos la carga o la fuerza, el material va a venir y va a recuperar la deformación hasta quedar en un punto cero. Si seguimos cargando y sobrepasamos este punto de fluencia y luego retiramos la carga, el material queda con una deformación remanente. ¿Por qué? Porque ya pasamos su fluencia. Ahora, o sea, ya fluyó el material y ya se quedan deformaciones residuales en él, ¿verdad? Ok, entonces tenemos esta parte plana, digamos, que muchas veces en los ensayos o en los diagramas los representamos de una recta horizontal. Tenemos esta parte inclinada, una recta horizontal y después la parte curva, ¿verdad? Entonces, esta parte de acá, como les digo, la zona elastoplástica, que es la transición entre la zona elástica y la zona plástica. Luego de eso, empieza otra vez a levantar el esfuerzo con deformaciones más grandes, ¿verdad? Ya no es una gráfica lineal, o ya es después de la zona elastoplástica, ya se comporta de una forma no lineal. Entonces, toda esta parte de acá es la zona plástica, que como les digo, en esta parte de acá, si retiramos las fuerzas que se aplican al material, ya queda con deformaciones permanentes, ¿verdad? Entonces, vamos cargando nuestro material y llegamos hasta el siguiente punto, que sería el esfuerzo último o límite de resistencia, que es este punto de acá, ¿verdad? Entonces, este es la resistencia máxima que puede resistir el material. Luego de esto, ya empieza el material a reducir su sección, su diámetro, como vimos en el video, y el esfuerzo decae, o la fuerza decae, ¿verdad? Entonces, va decayendo el esfuerzo hasta llegar al punto de ruptura. Entonces, en el gráfico, como mantenemos el área siempre constante, entonces se ve que decae, pero realmente, si lo tomáramos en base al área real que se va teniendo, todavía levanta un cachito más, ¿verdad? O sea, esta parte que levanta, si lo tomáramos contra el área real que se tiene, pues el esfuerzo es más grande. Entonces,
va a ser muy poquitillo contra este punto de acá, ¿verdad? Pero todavía levanta un poquito más, ¿sí? Entonces, estos son los puntos que nos interesan. Vamos a ver acá. No, no pasa. Ok. Ah, no, ya sé. Ya tronó el material. Ok. Entonces, si se dan cuenta, aquí la carga, pues ya llegó a su máximo, que se ve acá. Pues aquí se ve una medio línea horizontal. Aquí debería ser una curva. Entonces, aquí ya cuando empieza a decaer, la fuerza es donde empezamos a ver o donde vemos la parte que reduce la sección o el diámetro. Aquí si se dan cuenta, aquí medio se ve, pero ya se ve que está reduciendo sección, ¿verdad? Y pues la fuerza va decayendo de una forma muy rápida, ¿verdad? Entonces, ese es el punto ya donde va a llegar a su punto de ruptura, ¿verdad? Aquí dice aparente, ¿por qué? Porque si lo tomamos contra la misma área con la que empezamos, decae, pero si lo tomamos con el área real que se va teniendo acá, pues aquí el diámetro es menor, entonces el esfuerzo no va a decaer, sino que recordemos, el esfuerzo es fuerza partido área, entonces a menor área, el esfuerzo es más grande, ¿verdad? Aunque la fuerza sea más pequeñita, entonces pues ahí vamos teniendo como que se va compensando y es donde levanta un cachitillo más, ¿verdad? Pero nosotros, esta parte de aquí arriba no nos interesa tanto, digamos, o sea, nuestros diagramas, cuando los dibujamos, normalmente hacemos la parte recta, la parte horizontal y esta parte curva y al final que cae, ¿verdad? Entonces, eso es como utilizamos nosotros nuestro diagrama de esfuerzo de formación. Ok. Entonces, como les digo, en el diagrama nos interesa, o nosotros en el curso vamos a estar utilizando solo esta pequeña parte del diagrama, que es esta parte lineal, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vamos a estar realizando nuestros cálculos. Igual, desde este punto a este punto en esfuerzo no hay mucha variación. En deformación sí es un montón, pero en esfuerzo es muy poca la variación, entonces, pues mejor lo calculamos hasta acá y tenemos toda esta deformación como un parámetro de seguridad todavía, ¿verdad? Ok, entonces, pues aquí nos van hablando del diagrama que ya lo platicamos, ¿verdad? Ok, entonces deformación, el valor de la deformación unitaria es epsilon o en minúscula, es el cociente del alargamiento de formación total, que sería este de acá, y la longitud L, ¿verdad? Es la que se ha producido. Entonces, por lo tanto, tenemos que la deformación unitaria es igual a la deformación total partido de la longitud. Sin embargo, de este modo solo se obtiene el valor medio de la deformación. La expresión correcta de la deformación en cualquier punto es, entonces la deformación unitaria es igual a el diferencial de la deformación partido del diferencial de la longitud, ¿verdad? Esto es ¿por qué? Porque si se dan cuenta, aquí en este problema o en este ensayo que se hizo, pues ya llega un punto en donde en este punto específicamente la deformación es muchísimo más grande que en cualquier en cualquier otra zona de nuestro material, ¿verdad? Nuestra varia. Entonces, pues si quisiéramos calcular la deformación unitaria, que sería un poquitito antes, acá, digamos que quisiéramos sacar en este punto, cuando cambia, acá, o sea, ahí estiró un montón, ¿verdad?
¿Por qué? Porque esa deformación unitaria creció en ese punto específico, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué determina el valor de la deformación en una longitud tan pequeña, delta L, que puede considerarse constante en dicha longitud? No obstante, en ciertas condiciones se puede suponer que la deformación es constante y aplicar la expresión 2.1. Entonces, estas condiciones son: el elemento sometido a tensión debe tener una sección transversal o recta constante. O sea, tiene que ser constante para que podamos utilizar esta ecuación 2.1, ¿verdad? Si no, nos toca usar la 2.1. 2, el material debe ser homogéneo. Y 3, la fuerza o carga debe ser axial. Es decir, producir un esfuerzo uniforme. Entonces, así como acá en el ensayo, pues la fuerza es axial. ¿Por qué? Porque se está agarrando la varilla y se le está aplicando la fuerza de tensión, ¿verdad? Entonces, tenemos fuerzas acá y acá, que a la hora de sumarlas, digamos, el centroide va a estar justamente en el centro de la barra, ¿verdad? Igual que aquí. Ok, entonces la carga debe ser axial, ¿verdad? Por último, obsérvese que con la deformación, cómo la deformación representa un cambio de longitud dividido entre la longitud inicial. La deformación es una cantidad sin dimensiones. No obstante, cuando se habla de deformaciones se emplean unidades metro por metro, que sería m partido m, y en la práctica es frecuente encontrar deformaciones del orden de 1 por 10 a la menos 3 metros sobre metro, ¿verdad? Que serían de milímetros. Entonces, esta relación metro sobre metro o longitud sobre longitud simplemente es para decir que tenemos una deformación unitaria, ¿verdad? Podríamos tener también, digamos acá, 1 por 10 a la menos 3 son milímetros sobre metro, ¿verdad? Entonces ya sabemos que vamos a tener una deformación, pues en este caso, digamos, de 1 milímetro por cada metro de longitud. ¿Sí? Ok. Esfuerzos límites. En la figura 2.1 se observa que desde el origen hasta un punto llamado límite de proporcionalidad, el diagrama de esfuerzo de formación es un segmento rectilíneo, de donde se deduce la tan conocida relación de proporcionalidad entre el esfuerzo y la deformación, enunciada en 1678 por Robert Hooke. ¿Se acuerdan de este Robert Hooke? Pues este es el que hizo en la teoría de elasticidad con resortes, ¿verdad? Entonces aquí, una vez estemos dentro de la zona elástica o debajo del límite de proporcionalidad, podemos aplicar la ley de Hooke, que es pues como vamos a ir trabajando en nuestros problemas, ¿verdad? Queremos hacer resaltar que esta proporcionalidad no se extiende a todo el diagrama, sino que termina en el límite de proporcionalidad, lo que estábamos platicando hace un rato, ¿verdad? Y más allá de ese punto, el esfuerzo deja de ser proporcional a la deformación. El límite de proporcionalidad tiene una gran importancia, ya que toda la teoría subsiguiente respecto al comportamiento de los sólidos elásticos está basada precisamente en la citada proporcionalidad, o sea, sólidos elásticos, ¿verdad? O sea, estamos dentro de la zona elástica. Por eso nos están diciendo ahí. Entre esfuerzos y deformaciones estableciendo, pues, un límite superior al esfuerzo admisible. Entonces, cuando nos dicen el esfuerzo admisible es tanto, simplemente nos están diciendo que el límite de proporcionalidad está a ese punto. Si pasamos de ese punto, simplemente nos salimos de la zona elástica y ya no podríamos aplicar la ley de Hooke, ¿verdad? Ok. También proporciona una primera indicación de por qué, perdón, sí, de por qué debe ser el límite de proporcionalidad y no el esfuerzo de ruptura, el máximo esfuerzo al que un material puede ser sometido. Entonces, ¿por qué? Porque más allá de ese punto, las deformaciones son muy diferentes contra los esfuerzos. Y ya para plantear una teoría, pues ya es mucho más compleja, ¿verdad?
Más adelante volveremos a referirnos a esta observación al hablar del esfuerzo de trabajo y el coeficiente de seguridad. Bueno, esos son otro relajo, ¿verdad? Ok, de ahí nos dan otros puntos. Si quieren eso ya lo leen ustedes. Ok, entonces si tenemos o si vemos los diagramas de esfuerzo de formación para otros materiales que no sea el acero, entonces digamos para el concreto u hormigón, tenemos que solo aparece una línea curva, para el aluminio también es una línea curva, para la fundición o hierro fundido, pues también es una curva, aunque ya se va viendo una parte un poco más plana o más lineal, más recta, pero todavía no es recto. Y el acero de alto carbono, aquí sí tenemos una parte recta, pero no se aprecia o no tiene una plataforma elastoplástica en donde haga la variación entre la zona elástica y la zona plástica, ¿verdad? Entonces, que sí lo tiene un acero pues de carbón siempre, pero es uno más dúctil, ¿verdad? O sea, no tan resistente como este que se está viendo acá. Entonces, ¿qué se hace con estos materiales? Pues lo que se hace acá es que simplemente se toma la tangente del inicio de la curva y se desplaza 2% de la deformación total. Pues si tenemos 10 centímetros, vamos a desplazarnos, ¿qué serían? 0.2 centímetros o 2 milímetros y tiramos una paralela a la tangente inicial. Y en donde toca esa paralela el diagrama, ese punto es el límite aparente de proporcionalidad. Entonces, de aquí para acá, consideramos como que si fuera recto esta parte y ya lo trabajamos con la ley de Hooke, ¿verdad? Y si pasamos de ese punto, pues ahí ya caemos a otros relajos. Entonces, ya se vuelve otro merengue todo eso, ¿verdad? Ok. Luego tenemos el esfuerzo de trabajo o factor o coeficiente de seguridad. El esfuerzo de trabajo es el esfuerzo real que soporta el material bajo la acción de unas cargas y no debe sobrepasar el esfuerzo admisible, que es lo que estábamos platicando, ¿verdad? Que es el máximo al que se puede, es el máximo al que puede ser sometido el material con un cierto grado de seguridad en la estructura o elemento que se considere. En un diseño real, el esfuerzo admisible, que aquí ponen esfuerzo sub W, ha de ser inferior al límite de proporcionalidad con objeto de que pueda aplicarse en todo momento la relación lineal entre esfuerzos. O sea, si se dan cuenta, el esfuerzo admisible está por debajo del límite de proporcionalidad. Si lo pasamos o lo superamos, simplemente ya no podemos trabajar con la ley de Hooke, ¿verdad? Ok, esfuerzos y deformaciones que establece la ley de Hooke y en la que se basa toda la teoría subsiguiente. Sin embargo, como es difícil determinar exactamente el límite de proporcionalidad, se acostumbra a tomar como base para fijar el esfuerzo admisible el límite de inflexión. Entonces, es lo que decía. O sea, este punto, pues es muy cercano al límite de proporcionalidad. Entonces, pues simplemente se puede usar este como tal, ¿verdad? Entonces, tenemos el esfuerzo sub Y, P. O en su defecto, el esfuerzo último, dividiéndolo entre un número n convenientemente elegido, que se llama factor o coeficiente de seguridad. O sea, si no sabemos cuál es el límite de fluencia del material, pero sí tenemos el esfuerzo último, recordemos que el esfuerzo último es el esfuerzo más grande que resiste el material, este de acá. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente este esfuerzo último lo dividimos en un factor de seguridad que nosotros convenamos, ¿verdad? Entonces, pues podemos tener un factor de seguridad de 2, entonces simplemente lo que vamos a hacer es de que el esfuerzo máximo que podamos aplicar va a ser la mitad de este esfuerzo último. Entonces tenemos el esfuerzo último acá y la mitad estaríamos más o menos por acá, ¿verdad? Y diciendo que el factor de seguridad de 2, pues si es de 3, digamos, va a estar un poquito más abajo, 4, 5, pues vamos a ir bajando conforme más grande el factor de seguridad. Obviamente,
Si el factor de seguridad es muy alto, vamos a necesitar elementos mucho más grandes para no sobrepasar ese esfuerzo máximo que nosotros estamos imponiendo, ¿verdad? Ok. Entonces tenemos que el esfuerzo admisible es el esfuerzo último partido el factor de seguridad, ¿verdad? Pues aquí le ponen solo F, solo N, perdón. Pero eso sería, ¿verdad? Ok. Luego tenemos ley de Hooke, deformación axial o distorsión. Consideremos de nuevo el diagrama esfuerzo-deformación representado en la figura 2.1 y observemos su parte rectilínea. La pendiente de la recta es la relación entre el esfuerzo y la deformación. Y esto se llama módulo de elasticidad, que se representa por la letra E mayúscula, que sería la pendiente de la línea esfuerzo-deformación, ¿verdad? Entonces, esta parte de acá, la pendiente de esta línea, es el módulo de elasticidad. Que no expresa otra cosa que la conocida ley de Hooke. En principio, Hooke solo enunció la ley de que el esfuerzo es proporcional a la deformación. Fue Thomas Young en el año 1807 quien introdujo la expresión matemática con una constante de proporcionalidad que se llamó módulo de Young. Finalmente, este nombre se sustituyó por el módulo de elasticidad, que es el como ahora le llamamos, ¿verdad? Que es esta letra E. Entonces, o módulo elástico. También hay quienes le llaman así, ¿verdad? Pero módulo elasticidad, módulo elástico es similar, ¿verdad? Que aunque da la impresión de que se trata de una medida de las propiedades del material, perdón, de las propiedades elásticas del material, es una medida de su rigidez. ¿Por qué? Porque ahí se va viendo cuánto se puede deformar según la fuerza que se va a estar aplicando, ¿verdad? Un nombre más apropiado hubiera sido quizá el módulo de rigidez, pero pues es módulo de elasticidad, ¿verdad? De la ley de Hooke, que es la ecuación 2-3, que es esta acá, el esfuerzo es igual a el módulo de elasticidad por la deformación unitaria, ¿verdad? Entonces podemos ver que las unidades para el módulo de elasticidad son idénticas a las unidades para el esfuerzo. Recordemos que la deformación unitaria es una cantidad adimensional. Entonces, este de aquí está en metros partido, perdón, en newtons partido metros cuadrados, y como estos son iguales, este módulo, perdón, esta deformación unitaria es adimensional. Entonces, el único que puede generar las mismas dimensionales que el esfuerzo es el módulo de elasticidad, ¿verdad? Es lo que nos están diciendo acá. Ok. Entonces nos dice que un ejemplo, el módulo de elasticidad para el acero es aproximadamente 200 por 10 a la 9 newtons sobre metros cuadrados, que serían 200 por 10 a la 9 pascales. Y si usamos el prefijo giga o G, en el sistema internacional sería por 10 a la 9, entonces se expresa como 200 gigapascales, ¿verdad? O giganewtons por metro cuadrado o gigapascales. Es lo mismo, ¿verdad? Ok. Luego tenemos otra forma de la expresión de la ley de Hooke, muy conveniente a veces, es la que se obtiene al sustituir el esfuerzo por su equivalente, que sería fuerza partido área, y la deformación unitaria por la deformación partido la longitud. De modo que la ecuación 2,3 resulta y nos va a dar esta ecuación 2,4, que esta es la que vamos a estar utilizando, que es que la deformación total del elemento va a ser igual a la fuerza por la longitud dividido el área por el módulo de elasticidad, o PL partido a I, ¿verdad? Esta es una ecuación bastante sencilla que vamos a estar utilizando para determinar las deformaciones que tengamos en nuestros materiales. Y si lo queremos poner de otra forma, pues lo podemos poner en base al esfuerzo. Recordemos, el esfuerzo es fuerza partido área, entonces simplemente eliminamos esta parte de acá y ponemos un esfuerzo, y esto por la longitud partido del módulo de elasticidad, ¿no? Ok, entonces para que sea válida esta ecuación de acá, necesitamos tener varias hipótesis, que son las siguientes. Dice, primero, carga ha de ser axial, o sea, aquí tenemos que utilizar una carga axial para poder aplicar esta ecuación, ¿verdad? O sea, esta fuerza de acá es axial. Dos,
La barra debe ser homogénea y de sección constante. ¿Por qué? Porque si no, la longitud simplemente no la podemos aplicar como tal, ¿verdad? 3, el esfuerzo no debe sobrepasar el límite de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque si sobrepasa eso, ya las deformaciones contra los esfuerzos no son iguales. Entonces, esto aquí simplemente truena, ¿mucha? Entonces, pues, tenemos que cumplir esas 3 cosas, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos la deformación angular, que eso no lo vamos a platicar acá, que es muy similar al tema de la deformación axial, pero eso no lo vamos a ver todavía. Bueno, y aquí tenemos una barra con sección variable, que pues realmente son muy pocas, es muy raro tener eso. Entonces simplemente nos dan cómo calcularla, que lo tendríamos que hacer con integrales y todo, ¿verdad? Pero pues no es nada del otro mundo. Entonces, pues este de aquí, este problema, es ¿cómo se llama? Una armadura que se está aplicando una fuerza, entonces lo que quieren ver no solo es las deformaciones que van a tener los elementos como tal, sino que el desplazamiento que va a tener el punto B. Es esto de acá, ¿verdad? Entonces ahí pues hacen todo el relajo. Ok. ¿Hasta qué horas es que tenemos el periodo, mucha? 8:15. 8:15. Ah, bueno, tenemos 15, media hora. Ok. Podemos hacer un ejemplo rapidito. Entonces, vamos a hacer un problema. Si quieren, vamos a hacer uno sencillo para que empecemos a agarrar el concepto de todo esto. Vamos a hacer este problema 205. ¿A las 10? Ok, a las 10 entonces. Tenemos 15, 25 minutos. Sin decirlo, podemos trabajar. Ok, entonces vamos a hacer el problema 205. Pues es un problema bastante sencillo, solo para empezar a agarrar el concepto y después pues ya nos vamos a problemas un poco más complejos, ¿verdad? Pero por el momento vamos a entrarle a este acá. Entonces se lo voy a conectar a mi lapicito, mucho. Y vamos a abrir. Ok, entonces vamos a tomarle una foto a esto y la ponemos. Ok, entonces nos dice el problema, una varilla de acero que tiene una sección constante de 300 milímetros cuadrados y una longitud de 150 metros. Se suspende verticalmente de uno de sus extremos y soporta una carga de 20 kilonewtons que pende de su extremo inferior. Si la densidad del acero es 7.850 kilogramos por metro cúbico y el módulo de elasticidad 200 por 10 a la 3 megapascales o 200 gigapascales, determine el alargamiento de la varilla. Bueno, aquí nos dicen que utilicemos el resultado del problema 204, pero lo vamos a ver acá directo. Ok. Entonces, primero vamos a diagramar nuestro problema para verlo más fácil o verlo más claro. Tenemos dónde está pendiendo la barra y nuestra varilla acá, ¿verdad? Dice que la varilla tiene de largo 150 metros. Entonces, de aquí para acá hay 150 metros. El área de la sección transversal también nos la están dando, que son 300 milímetros cuadrados. Aquí está anclada la varilla, ¿verdad? Vamos a poner un fuera empotrado, pues al final da lo mismo porque solo tenemos una fuerza en tensión, ¿verdad? Y después nos dice que en el extremo se pone una carga de 20 kilonewtons.
Entonces tenemos nuestra varilla acá y aquí abajo tenemos una fuerza de 20 kilonewtons. Y también nos dice que la densidad del acero es 7.850 kilogramos por metro cúbico. Entonces, la densidad del acero son 7.850 kilogramos por metro cúbico. Ok, esta densidad pues nos va a servir para determinar el peso de la varilla, ¿verdad? Entonces, recordemos, el peso se va a aplicar en el centroide o en el centro de masa de nuestro elemento, que para esta varilla, ese centro de masa está justamente al centro o a la mitad de la longitud, ¿verdad? Entonces, aquí podríamos poner que vamos a tener el peso de la barra, el peso completo de la barra, ¿verdad? Entonces, ya tenemos las fuerzas que van a estar aplicándose en la varilla y nos están pidiendo determinar el alargamiento de la varilla. Entonces, ¿cómo determinamos el alargamiento? Pues con la ecuación que la deformación es igual a la fuerza por la longitud partido el área por el módulo de elasticidad. Sí, que es la que acabamos de ver, ¿verdad? Entonces, tenemos dos fuerzas que se están aplicando a la varilla. Las fuerzas están aplicadas en diferentes posiciones. Una está en el extremo inferior y la otra fuerza está en el centro. Entonces, ¿qué tenemos que sacar acá? La deformación por cada una de las fuerzas, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que la deformación de la varilla del acero va a ser igual a la fuerza de los 20 kilonewtons por la longitud partido el área por el módulo de elasticidad. Esto de aquí es constante. Para toda la barra, la longitud pues va a variar según donde se está aplicando la fuerza, ¿verdad? Y después vamos a tener la deformación que se produce por el peso, que sería otra vez por la longitud. Le vamos a poner una longitud 2 partido el área por el módulo de elasticidad. Entonces, si se dan cuenta, la deformación del acero va a ser la suma de las deformaciones de cada una de las fuerzas, o las deformaciones que induce cada una de las fuerzas, ¿verdad? Entonces, pues hagamos nuestro cálculo. Bueno, la fuerza de 20 kilonewtons sí ya la sabemos, la longitud pues está a 150 metros, el área ya no la están dando, y el módulo de elasticidad no lo apunté acá, pero son 200 gigapascales, ¿verdad? Entonces lo vamos a apuntar. 200 gigapascales. Luego, para el peso, pues tenemos que calcular el peso, porque eso no nos lo están dando. La longitud 2, pues es la mitad de la longitud total, y el área por el módulo de elasticidad es la misma, ¿verdad? Entonces, si quieren, calculemos el peso. Entonces, el peso va a ser A, la densidad por la gravedad por el volumen, ¿verdad? El volumen de la varilla. Entonces, la densidad y la gravedad ya la sabemos, y el volumen simplemente sabemos que es el área por la longitud, ¿verdad? El área, pues ya no la dan, son estos 300 milímetros cuadrados, y la longitud va a ser la longitud de toda la barra, que son 150 metros. Entonces, tenemos la densidad 7.850. Kilogramos por metro cúbico por la gravedad, 981 metros sobre segundo cuadrado. Recordemos que Newton es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Entonces, con eso formamos newtons sobre metro cúbico. Y después por el volumen. El volumen es según esta ecuación de acá. Entonces, por el volumen, que sería el área por la longitud. El área ya la sabemos, que es 300 milímetros cuadrados. Por la longitud, 150 metros. Entonces, el peso va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto nos da el peso? Aquí, kilogramos, pues sí es la unidad base para los newtons, entonces esto lo tomamos como tal.
Aquí 300 milímetros cuadrados es por 10 a la menos 6, que sería el único prefijo que tenemos para determinar el peso. Ahora, entonces, ¿cuánto nos da el peso? ¿Ya? Son 3.465. ¿Perdón? 3.465, estos son newtons. Que serían 3.46 kilonewtons. Acá ahora lo vamos a poner con kilonewtons porque, bueno, de hecho nos da lo mismo. Si quieren, pongámoslo en newtons, así como me lo mandaron. 3.465.38 newtons. Ok. ¿Por qué? Porque el peso o la fuerza tienen que estar en newtons, ¿verdad? Entonces, ahora sí ya podemos determinar la deformación total en la varilla de acero. Entonces, tenemos que la deformación en el acero va a ser igual a la fuerza 20 kilonewtons por la longitud, esa es la longitud total de la barra, 150 metros. Bueno, aquí el área y el módulo de elasticidad es el mismo para toda la varilla, entonces simplemente lo vamos a conservar al inicio. Pues estos dos son lo mismo. Ahora, entonces vamos a poner 1 partido el área, 300 milímetros cuadrados por el módulo de elasticidad, 200 gigapascales. Y esto multiplicado a la fuerza por la longitud, ¿verdad? O ambas fuerzas por ambas longitudes. Ok, 20 kilonewtons por 150 más la fuerza de 3.465.38 newtons. Vamos a correr todo. Por la longitud, que serían 150 medios. Acá, ¿verdad? Y ya con esto, pues, ya podemos determinar la deformación que se va a producir en la barra de acero. ¿Y esto sería cuánto? Recordemos aquí, mili al cuadrado por 10 a la menos 6, giga por 10 a la 9 y kilo por 10 a la 3, ¿verdad? Porque aquí, pues, esta multiplicación o esta suma tiene que estar en newtons. ¿Y nos da cuánto la deformación? ¿Ya? ¿Cuánto les dio la deformación? .054. Estos serían metros. Alguien que confirme este resultado, porfa. Y esto sería más o menos igual a 54 milímetros. Esta sería la deformación total que se va a producir en la varilla de acero, ¿verdad? Según las cargas aplicadas. ¿Sí les dio lo mismo?
¿Ya? Sí, ¿Sí? ingeniero. Sí. Ok. Entonces, pues, ya con eso, ya sabemos cuánto sería la deformación total que se produce en la varilla, ¿verdad? Entonces, ¿dudas con esto que hicimos acá? Si se dan cuenta, es solo aplicar la ecuación esta, ¿verdad? Pues, como aquí son dos fuerzas, la aplicamos para cada una de las fuerzas y lo sumamos, porque ambas fuerzas producen el mismo sentido de deformación, que en este caso es tensión, ¿verdad? O alargamiento. Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a detener la grabación.